Capítulo 11. Poco después de que Uchiha Haru, Kurena y Yui y Yugao Uzuki regresaran de su misión, la noticia de sus experiencias comenzó a difundirse por todo el pueblo. En particular, la batalla entre Haru y Kurosuke Raiga, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla, atrajo gran atención y asombro. Después de todo, aunque la mayoría de los aldeanos ya sabían que Uchiha Haru no era débil, nadie había imaginado que fuera tan fuerte. ¿Derrotar a Kurosuke Raiga en un enfrentamiento directo? Nadie se lo esperaba. En la generación más joven de Konoha, aparte de prodigios como Uchiha Itachi y Atake Kakashi, pocos se consideraban excepcionalmente talentosos. Ahora, estaba Haru, un monstruo en ascenso. La noticia del acontecimiento se difundió rápidamente y en poco tiempo, el nombre de Uchiha Haru se convirtió en el centro de atención en Konoha. Desencadenó una amplia discusión entre los aldeanos y los shinobi por igual. Y de ese rumor empezaron a surgir 2 facciones claras. Un bando se convirtió en ferviente defensor de Haru. Estaban encantados de que Konoha hubiera dado a luz a otra potencia. Alguien con la habilidad y la disciplina necesarias para potencialmente estar al lado de, o incluso rivalizar con, Itachi y Kakashi. Cabe destacar que este grupo estaba compuesto en gran parte por kunoichi y chicas civiles. El comportamiento tranquilo de Uchiha Haru, su aura misteriosa, su preferencia por la soledad y, por supuesto, su rostro sorprendentemente atractivo, todo ello solo sirvió para alimentar su creciente popularidad entre el sexo opuesto. La otra facción, sin embargo, era mucho más escéptica. No dudaban de que Haru había luchado y matado a Raiga. Kurena y Yugao lo habían presenciado, y sus reputaciones no dejaban lugar a dudas. Lo que cuestionaron fue la fuerza de Raiga. Algunos especulaban que Raiga simplemente no era tan poderoso como decían los rumores. Si pudo caer ante Haru, seguramente otros también podrían haberlo derrotado, si tan solo hubieran tenido la oportunidad. Las voces de esta facción eran más fuertes entre los shinobi como Sarutobi Asuma y Gekko Hayate. Ambas partes se mantuvieron firmes en sus creencias y ninguna pudo convencer a la otra. Mientras tanto, el ojo de la tormenta, Uchiha Haru, no era consciente en absoluto del alboroto que se desarrollaba en toda la aldea a su alrededor. Después de completar su misión, fue directamente a informar a Uchiha Fugaku, el jefe del clan. Como siempre, se le concedieron 2 días de licencia para descansar y recuperarse. Por supuesto, Haru no perdería tanto tiempo. Con el sistema de simulación en enfriamiento, se concentró por completo en perfeccionar su ninjutsu y taijutsu, esforzándose al máximo con una dedicación incansable. Lo que el resto del pueblo pensara de él no importaba. Ni un poquito. Pero la indiferencia de Haru no significaba que los demás no prestaran atención. Nada de eso. En ese mismo momento, en lo profundo de los pasillos ocultos de Root, una división encubierta del Anbu de Konoha, Danzo Shimura se sentó en silencio, absorbiendo la información. ¿De verdad Uchiha Haru mató a Kurosuke Raiga, de los 7 espadachines ninja? Preguntó Danzo en voz baja y fría. Su rostro estaba casi oculto por las vendas blancas que le apretaban la cabeza. Su ojo izquierdo estaba oculto, y el único visible irradiaba hostilidad y sospecha. Frente a él estaba un niño de unos 13 años, con el rostro tranquilo y sin emociones. Tenía rasgos delicados y cabello largo y negro recogido en una coleta suelta. Piel pálida, ojos oscuros. 2 tenues surcos de lágrimas marcaban su rostro por lo demás impecable. Uchiha Itachi. Sí. Raiga fue asesinado, respondió Itachi con claridad. Su voz era uniforme, ni rápida ni lenta, ni emotiva ni robótica. Hablaba con la serena seguridad de quien solo ve hechos. Danzo entrecerró su único ojo visible. Conocía perfectamente el nivel de Raiga. Aunque no alcanzaba la clase Kage, Raiga era significativamente más poderoso que un Jonin de élite típico. Y aún así, había caído. Derrotado y asesinado por alguien a quien Konoha antes consideraba un Jonin común. Eso por sí solo decía mucho sobre las verdaderas capacidades de Uchiha Haru. Si Haru perteneciera a otro clan, Danzo estaría planeando la mejor manera de reclutarlo. Cultivar ese potencial sería una ventaja estratégica para toda la aldea. Después de todo, matar a un miembro de los 7 espadachines con tan solo 15 o 16 años. Ese nivel de talento lo colocaba un paso por detrás incluso de Itachi o Atake Kakashi. Pero claro, él era Uchiha. Una lástima. ¿Qué opinas de Uchiha Haru? Preguntó Danzo, observando atentamente a Itachi. He tenido poca interacción personal con él, respondió Itachi. Solo sé que durante nuestra época en la academia, era considerado un prodigio, a la altura de Atake Kakashi. Pero con el tiempo, se fue alejando de la fama. Se volvió reservado, un solitario.
Nunca estableció vínculos ni hizo amigos. Itachi habló de memoria, pero omitió cuidadosamente algunas cosas. No mencionó que tanto Fugaku como Shisui tenían en alta estima a Haru. Tampoco mencionó las veces que había observado a Haru en silencio y había notado el sorprendente contraste entre su comportamiento tranquilo y su mente aguda. Porque lo que hacía peligroso a Haru no era solo su fuerza, sino su mente. Su previsión, su disciplina, su capacidad de desaparecer en la oscuridad, y aún así sobrevivir. Danzo, por supuesto, sabía la mayor parte de esto. Él también recordó que Haru una vez había sido el tema de conversación de la academia. Un genio no por su talento sino por su dedicación. Lo que nadie se dio cuenta fue que Haru siempre tuvo la mente de un adulto. Era un viajero en el tiempo. Aunque su cuerpo era joven, su voluntad y sabiduría no lo eran. Él sabía desde el principio lo que vendría después. El golpe, la masacre. Así que lo dedicó todo al entrenamiento, a superar sus límites con pura fuerza de voluntad. No dependía del talento natural. Se forjó a sí mismo mediante el sufrimiento. Con el paso del tiempo, su supuesta mediocridad se debía simplemente a que se ocultaba a plena vista. Permitió que el mundo olvidara su nombre. Solo ahora, frente a una amenaza real como Raiga, se había visto obligado a rebelarse. Danzo se reclinó, perdido en sus pensamientos. ¿Era esto lo que Haru había planeado desde el principio? Esconderse. Esperar. Crecer en silencio. Si es así, entonces Uchiha Haru no solo era fuerte. Él era peligroso. Danzo entrecerró los ojos nuevamente y se giró hacia Itachi. Itachi, ¿cómo se compara Uchiha Haru contigo? Si llega ese día, ¿podrás matarlo? Sí, respondió Itachi sin dudarlo un momento. Su voz era tranquila. Inquebrantable. Los delgados labios de Danzo se curvaron en algo que podría haber parecido una sonrisa, si no estuviera tan desprovisto de calidez. Bien. Dio un paso adelante y colocó una mano sobre el hombro de Itachi. El gesto fue ligero, pero había peso detrás de sus palabras. Recuerda, solo puedes elegir uno, Uchiha o Konoha. O te unes a tu clan, te rebelas y mueres con ellos, o te unes a nosotros y salvas la vida de tu hermano, ayudándonos a limpiar la aldea antes de que comience la revuelta. Ya tomaste tu decisión. No me decepciones ahora. Los ojos de Itachi parpadearon. El dolor y el conflicto bailaron brevemente en su rostro. Pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se alejó, tragado por las sombras de los fríos pasillos de Road capítulo 12. En otro lugar, en un rincón oscuro, un hombre enmascarado conversaba con una figura humanoide pálida sobre casi el mismo tema. Uchiha Haru es formidable, dijo el enmascarado. Lo vi con mis propios ojos. Kurokiri Raiga, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla, ni siquiera pudo oponerle resistencia. El clan Uchiha, una auténtica guarida de monstruos ocultos y gigantes durmientes. Jejeje, a pesar de sus palabras, el tono de la figura blanca permaneció relajado, claramente despreocupado. El hombre enmascarado estaba de pie con una mano detrás de la espalda y la mirada fija en la distancia. Su máscara ocultaba cualquier expresión, pero su comportamiento dejaba claro. No estaba tomando la situación en absoluto en serio. Kurosuke Raiga. Para la mayoría, era un shinobi aterrador y de alto rango. Para el hombre enmascarado, él no era nada. Aún así, no actuó con descuido. Por precaución, y para evitar cualquier perturbación en su gran plan, investigó a fondo a Uchiha Haru. Un joven élite con un Sharingan de 3 tomoe completamente maduro. Pero solo eran los 3 tomoe. Por muy impresionantes que fueran el taijutsu y la adaptabilidad de Haru en el campo de batalla, el enmascarado no lo consideraba una amenaza real. ¿Has confirmado que se transporta a la Tierra del Rayo? Preguntó en voz baja y grave tras una pausa. Está confirmado. Solo un cargamento de oro, plata y piedras preciosas, nada más, respondió la figura blanca. Muy bien. El hombre enmascarado asintió levemente. Había sobreanalizado la situación. Sospechaba que los Uchiha habían descubierto algo y pedían ayuda, o quizás planeaban una acción propia. Por eso ordenó al Mizukage, bajo su control, que enviara a Kurosuke Raiga a interceptarlos. Pero resultó ser una misión de entrega de rutina. Intensifiquen la vigilancia, ordenó el enmascarado, con voz más fría. El día se acerca. No podemos permitirnos ni un solo error. Ningún problema. La figura pálida asintió, luego dudó un poco. Aún así, Uchiha Haru es inusual. Creo que podría haberme percibido. ¿Eh? Un destello de sorpresa brilló detrás del ojo del hombre enmascarado. ¿Te sentiste? No estoy completamente seguro, es solo una sensación, respondió la figura.
Haré arreglos alternativos. La breve sorpresa del enmascarado se desvaneció con la misma rapidez con la que había llegado. Su voz recuperó su tono tranquilo y seguro, como si todo siguiera bajo su control. Sí. Sin decir una palabra más, la figura blanca comenzó a hundirse lentamente en el suelo. Al mismo tiempo, decenas de finos zarcillos, parecidos a raíces, se alzaron, rodeando su cabeza y torso antes de hundirlo por completo. El silencio volvió. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Estilo de fuego. Jutsu de la flor del fénix. Estilo de fuego. Bomba de llama de dragón. Bajo el cálido resplandor de la luz de la mañana, en un campo amplio y vacío, Uchiha Haru entrenaba sin descanso su ninjutsu estilo fuego. Su cabello empapado de sudor se le pegaba a la frente y su ropa estaba húmeda por el esfuerzo. Pero él no le prestó atención. Su concentración era absoluta. Ojos agudos, chakra activado y movimientos precisos. A medida que el sol ascendía más alto en el cielo, finalmente se detuvo, exhalando un suspiro constante antes de darse vuelta y dirigirse a casa. Solo habían pasado 2 días desde la última simulación. El período de recuperación del sistema de simulación nocturna de exterminio del clan Uchiha estaba a punto de terminar. Pronto, podría comenzar otra simulación. Una oportunidad de adquirir nuevas habilidades, consolidar sus capacidades y enfrentar escenarios de combate letales que lo obligarían a un crecimiento real. En comparación con el entrenamiento repetitivo en el mundo real, las simulaciones fueron exponencialmente más efectivas. En batallas de vida o muerte, su fuerza crecía a un ritmo completamente diferente. Esta no era una oportunidad que podía permitirse desperdiciar. Afortunadamente, acababa de completar una misión y, según el protocolo estándar, tenía 2 días de descanso. Eso le dio un día completo, tiempo más que suficiente para otra ejecución de la simulación. Después de regresar a casa, Haru se dio una ducha rápida y se puso una ropa limpia. El momento fue perfecto. 12. El sistema de simulación nocturna del exterminio del clan Uchiha ha terminado de enfriarse. Inicializando el sistema de simulación nocturna de exterminio del clan Uchiha. Sistema de simulación activado. Un texto transparente brillaba en el aire. Sistema, iniciar simulación. Haru dio la orden sin dudarlo. Simulación iniciando, habilidad consolidada actual. Físico Tsutsuki, rango oro, posee un extraordinario poder regenerativo, acercándose a la inmortalidad en un estado elevado. Es capaz de absorber ninjutsu y posee reservas de chakra casi ilimitadas. También conocido como el cuerpo inmortal, habilidades disponibles para seleccionar. Taijutsu más 100, maestría en liberación de rayo, chakra más 1000, maestría en shuriken, ante él aparecieron 10 habilidades en total. Haru pudo elegir 3 nuevas, además del físico Tsutsuki de rango oro que ya había consolidado. Desafortunadamente, la suerte no estuvo de su lado esta vez. La mayoría de las habilidades enumeradas eran de nivel bajo, rango azul o blanco. Ni una sola habilidad púrpura a la vista. Aún así, Haru no dejó que la decepción nublara su juicio. Después de todo, había comenzado la última simulación de la misma manera. ¿Y no había terminado con una habilidad de rango dorado al final? Pase lo que pase, uno debe mantener la calma. Analiza con lógica. Toma la mejor decisión posible dadas las circunstancias. Quejarse por la mala suerte solo hace perder el tiempo y debilita la determinación. En la carrera anterior, Haru acababa de obtener el físico Tsutsuki, cuando se acabó el tiempo. No había podido probarlo adecuadamente. Ahora, después de 2 días completos de duro entrenamiento y lucha contra Kurokiri Raiga, tenía una mejor idea de cuán poderosa era realmente la habilidad dorada. Había estado esperando esto con ansias. Esta vez, quería ver cuántos miembros de la organización Raíz podía matar. Con el cuerpo inmortal en juego, ¿hasta dónde podría llevar la simulación? También estaba ansioso por probar su crecimiento contra los verdaderos poderosos. Uchiha Itachi, el prodigio del clan, y el hombre enmascarado, Uchiha Obito, haciéndose pasar por Madara. Pero todo tuvo que ir paso a paso. Una etapa a la vez. De lo simple a lo difícil. Este fue el camino que eligió Haru. Seleccionó 3 habilidades al azar de la lista disponible, ninguna era particularmente significativa, e inmediatamente entró en la simulación. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo cambió. Una noche oscura envolvía la escena en un silencio inquietante. Afuera, el viento aullaba, cortante e inquietante. Igual que antes. Haru no lo dudó. Se acercó a la ventana, listo para saltar. Su objetivo permaneció sin cambios. Agentes de ROT estacionados cerca de las afueras del complejo Uchiha.
Quería probar cuánto tiempo podría durar y cuántos podría eliminar con su fuerza recientemente mejorada y el poder del linaje Tsutsuki. También buscó medir la verdadera brecha entre él y la élite, Itachi y Obito. Pero todo a su debido tiempo. Se acercó a la ventana. Luego se congeló. Todo su cuerpo se quedó quieto. Afuera de la ventana, alguien estaba allí. Mirando hacia adentro. El hombre enmascarado capítulo 13. Ataviado con las tradicionales túnicas negras del clan Uchiha, con una espada samurái a la espalda, la figura permanecía en silencio. Su largo cabello negro estaba recogido con suavidad, y una máscara, idéntica a las que usaban los Anbu de Konoha, le ocultaba el rostro. Uchiha Itachi. Aunque su rostro estaba oculto, Haru reconoció instantáneamente la figura debajo de su ventana. Después de todo, solo había dos personas que habían participado en la masacre del clan Uchiha. Uno era el hombre enmascarado, Uchiha Obito, disfrazado de Madara. El otro era Uchiha Itachi. Y el enmascarado nunca usó una máscara Anbu. Eso solo dejaba una posibilidad. Uchiha Itachi. Un shinobi de nivel Kage que había despertado el Mangekyou Sharingan. Haru llevaba mucho tiempo deseando medir la verdadera distancia entre él y un auténtico guerrero de nivel Kage. Sobre todo ahora que poseía el legendario físico de Otsutsuki. Pero siempre había tenido la intención de ser quien iniciara esa confrontación, no de tropezar con ella de esta manera. El momento fue demasiado repentino. Aún así, ahora que había sucedido, Haru no tenía miedo. No había escapatoria. La batalla llegaría tarde o temprano. Podría ser mejor tener una vista previa de la fuerza de Uchiha Itachi ahora. Pero justo cuando Haru se preparaba para hacer su movimiento y saltar al combate, el mundo a su alrededor se volvió rojo sangre. Incluso la luna en lo alto adquirió un tono carmesí. En un abrir y cerrar de ojos, Itachi, que había estado a poca distancia, estaba justo frente a él. Katana en mano. Ojos fríos, despiadados. Haru fue atado a una enorme cruz, con su cuerpo congelado en el lugar. Tsukuyomi. Solo aquellos con el Mangekyou Sharingan podían lanzarlo. Un genjutsu mental de poder devastador. La ilusión arrastró al objetivo a un reino mental separado, donde el lanzador podía controlar cada detalle, el tiempo, el entorno e incluso el flujo de agonía. Tal como ahora. Haru no tenía fuerzas para resistir. El físico de Otsutsuki era impotente. Como transmigrante, Haru comprendió cuán peligroso realmente era Tsukuyomi. Si hubiera sido un genjutsu ordinario, podría haberlo roto, ya sea mediante la interrupción del chakra o con otra contramedida. Pero este era Tsukuyomi. Dentro de su reino, el tiempo carecía de significado. Lo que duraba un segundo en el mundo real podía parecer 3 días de tormento implacable. Y cada segundo de sufrimiento se alimentó directamente a la mente y al alma, quebrando la voluntad, destrozando la conciencia. Esto no fue solo una ilusión. Fue una aniquilación psicológica. No es de extrañar que fuera temido como uno de los genjutsu más poderosos de todo el mundo de Naruto. Podría haber personas capaces de romperlo. Pero Haru no. Ahora no. Intentar utilizar un Sharingan de 3 Tomoe para superar una técnica Mangekyou fue una mala broma. Ante él, en medio de un mar de sangre interminable, Uchiha Itachi se acercó un paso más. Lento, deliberado. Cada paso traía más sombras. Más copias de él se separaron y rodearon la cruz. Docenas de Itachis. La misma katana. El mismo Sharingan carmesí. La misma mirada indiferente. Entonces, sin decir palabra, todos apuñalaron hacia abajo. Simulación fallida. Cuando el mensaje del sistema flotante apareció, Haru fue sacado del reino Tsukuyomi y regresó a la realidad. Tenía el ceño fruncido. Respiraba entrecortadamente. Incluso después de salir de la simulación, una parte subconsciente de él todavía temblaba. Tsukuyomi y Uchiha Itachi estaban en un nivel diferente. Incluso contra verdaderos shinobi de nivel Kage, Tsukuyomi podía inclinar el campo de batalla en un instante. Haru ni siquiera estaba cerca de eso todavía. Fue una represión absoluta e inflexible. No hubo resistencia, ninguna posibilidad. Tenía que admitirlo, tuvo suerte. En la línea temporal real, Itachi había optado por ser decisivo y limpio al exterminar a su clan. De lo contrario, si hubiera usado a Tsukuyomi para desmantelar mentalmente a todos los Uchiha, el clan no solo habría muerto, sino que habría quedado completamente destruido. Aunque esto había sido solo una simulación, el trauma mental fue muy real. La muerte en la simulación no afectaría su cuerpo. Pero su mente. Ese era otro asunto. El dolor permaneció en su psique. Sus sentidos aún podían recordar el tormento.
La impotencia, la sangre, las miradas frías, la perforación simultánea de docenas de espadas. Haru exhaló lenta y profundamente para centrarse. No había tiempo para descansar. La cuenta regresiva para la masacre Uchiha avanzaba más rápido que nunca. Tenía que aprovechar cada segundo que le quedaba, cada ejecución del sistema, para hacerse más fuerte. Incluso si eso significaba empujarse más allá de lo que sus nervios podían soportar. Sistema, inicie simulación, dijo en voz baja y firme. El último grupo de talentos eran todos mediocres. Nada más que habilidades de rango azul y blanco. No vale la pena seleccionarlo y si solidificara uno ahora, bloquearía futuras actualizaciones de habilidades. Entonces Haru decidió comenzar inmediatamente, saltándose la fase de selección para tener una mejor repetición la próxima vez. Comienza la simulación nocturna del exterminio del clan Uchiha. Habilidad solidificada actual. Físico Otsutsuki. Habilidad dorada. Otorga regeneración ultra rápida, casi inmortalidad en condiciones extremas, la capacidad de absorber ninjutsu y reservas de chakra casi infinitas. También conocido como el cuerpo inmortal. Habilidad seleccionable actual. Taijutsu más 100, el resto fueron igualmente poco impresionantes. 10 talentos azules y blancos con un impacto insignificante. Haru los miró rápidamente, seleccionó algunos al azar y confirmó las opciones. Siguiendo las indicaciones del sistema, ingresó nuevamente a la simulación. Una habitación familiar lo recibió. La misma tenue luz de luna. El mismo viento susurrante. Sin dudarlo, Haru abrió la ventana y saltó a la noche. Sus movimientos eran agudos y refinados, como una pantera negra en la oscuridad. Corrió unos pasos. Luego se detuvo abruptamente. Una figura apareció justo frente a él. Sin sonido. Sin advertencia. Incluso con su Sharingan de 3 Tomoe activo, Haru no había sentido nada hasta el momento en que la figura se materializó. Alarmado, instintivamente miró hacia adelante. La misma túnica Uchiha. Katana a la espalda. Cabello negro recogido de forma informal. Una máscara estilo Ambu. Uchiha Itachi. De pie, con los brazos cruzados, sus ojos brillaban de color carmesí. Dentro de las pupilas rojas brillantes, los Tomoe giraron y se fusionaron, formando la forma de 3 puntas del Manjeki Sharingan. En el siguiente instante, el mundo cambió nuevamente. Un cielo rojo. Una luna creciente de color rojo sangre. Haru se encontró crucificado una vez más, atado e inmóvil. Itachi caminó hacia él, con la espada en la mano y una mirada carente de piedad. Simulación fallida, maldita sea, Uchiha Itachi, tienes una venganza personal contra mí o algo así. Una vez pudo haber sido casualidad. 2 veces. Eso fue exagerado. Incluso Haru, normalmente sereno y frío, no pudo evitar decir palabrotas en voz baja. Pero a pesar de su frustración, notó algo extraño. Algo había cambiado. Capítulo 14. En la simulación de hace 2 días, Uchiha Haru había seguido exactamente la ruta que había planeado cuidadosamente de antemano. Ese camino fue elegido por su ocultación y seguridad. Había realizado simulaciones 20 o 30 veces sin encontrar ningún problema. Pero en la simulación de hoy, se había encontrado con Uchiha Itachi 2 veces seguidas. Si solo hubiera sucedido una vez, podría atribuirlo a una coincidencia. Pero 2 veces seguidas. Eso no fue casualidad. Fue algo más. Algo no estaba bien. Uchiha Haru comenzó a reflexionar seriamente sobre los 2 recientes encuentros con Itachi. La primera vez, abrió la ventana directamente. Uchiha Itachi había permanecido en silencio afuera, observándolo. Haru lo miró a los ojos y al instante quedó atrapado en Tsukuyomi. La segunda vez, apenas había salido por la puerta cuando Itachi, como lo maldijo Haru, se materializó frente a él sin previo aviso. Una vez más, sorprendido y desprevenido, instintivamente miró hacia arriba y una vez más cayó en la trampa del Manjeki Sharingan. A pesar de los diferentes escenarios, en ambas ocasiones cometió el mismo error: mirar directamente a Itachi a los ojos. Fue entonces cuando Tsukuyomi se apoderó de él. Si hubiera sabido que era Itachi Uchiha quien estaba frente a él, habría puesto en guardia de inmediato. Aún así, podría haber perdido, pero al menos no lo habrían tomado por sorpresa, indefenso. Haru entrecerró los ojos y frunció el ceño en señal de concentración. Esto no fue solo mala suerte, fue algo planeado. Uchiha Itachi lo estaba esperando. Pero, ¿por qué Itachi me estaría esperando?, murmuró Haru en voz baja. No debería haber ninguna razón para que me ataque específicamente. Desde su llegada a este mundo, Haru supo que la masacre del clan Uchiha era inevitable.
Por eso, desde entonces, dedicó cada instante a entrenar y prepararse para sobrevivir. Tras renacer, era solo un bebé. Pero a diferencia de otros recién nacidos, conservó todos sus recuerdos, razonamiento y madurez de su vida pasada. Eso significaba que, si bien físicamente era pequeño, mentalmente todavía era un hombre adulto. No había manera de que pudiera conectar genuinamente con otros niños, y por eso, desde el principio, había sido un solitario. Sin amigos. Sin apegos. Nunca se había cruzado con Itachi. Entonces, ¿por qué Itachi haría el esfuerzo de ir tras él? A menos que, un pensamiento pasó por la mente de Haru, agudo y repentino. Había una diferencia entre las simulaciones recientes y las anteriores. Durante el período de recuperación de 2 días entre simulaciones, aceptó una misión. Durante ella, mató a Kurosuke Raiga, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Eso había llamado mucho la atención. Muchos de los que lo conocían no creían que Haru fuera lo suficientemente fuerte como para lograrlo. Pero lo tenía. Quizás esa hazaña llamó la atención de Uchiha Itachi. Quizás Itachi, calculador y despiadado como siempre, decidió eliminar cualquier amenaza con antelación. Cuanto más pensaba Haru en ello, más sentido tenía. Esa era la única explicación plausible de por qué Itachi lo había esperado activamente en la simulación, no una, sino 2 veces. Las cosas cambian. Las circunstancias evolucionan. La simulación fue más realista de lo que había imaginado. Pero, encontrarse con alguien como Uchiha Itachi cada vez significaba que tenía que enfrentarse constantemente a un oponente que manejaba ilusiones de nivel Mangekyou como Tsukuyomi. Miró el reloj. 12:01 am. Ya había completado 2 simulaciones y solo había pasado 1 minuto en el mundo real. Se dio cuenta de que estar atrapado en Tsukuyomi no estaba del todo exento de beneficios. ¿Podría utilizar estas batallas repetidas para hacerse más fuerte? Aunque no obtuviera nuevas habilidades de inmediato, al menos tenía más oportunidades de refrescar las doradas. Quizás consiguiera algo que le ayudara a enfrentarse a Itachi. Sistema, iniciar simulación. En las próximas simulaciones, cada vez que Haru se encontraba con Uchiha Itachi. Cada vez, él peleaba. Y cada vez, perdía. Al principio, sin ninguna preparación, quedó inmediatamente atrapado en Tsukuyomi y la simulación falló. Más tarde, incluso con preparación, desesperada y determinada, terminó arrastrado a ese mismo mundo rojo sangre, clavado en la cruz. El proceso cambiaba ligeramente cada vez, pero el resultado nunca. Falla. Aún así, las peleas constantes no eran insignificantes. Cada enfrentamiento a vida o muerte obligaba a su cuerpo a adaptarse. Su físico, mejorado por Otsutsuki, mostró una notable mejora, e incluso el poder de su pupila Sharingan evolucionó significativamente. Eso le dio a Haru una pequeña sensación de satisfacción. Aún no había podido obtener ninguna habilidad verdaderamente revolucionaria, pero tampoco había sido una completa pérdida de tiempo. El reloj hacía tic-tac constantemente en la pared. 24 horas. La oscuridad había caído. Otra simulación había pasado, otro trozo de la noche se había perdido. El tiempo se acababa. Después de ordenar brevemente sus pensamientos, Haru volvió a llamar. Sistema, iniciar simulación. Comienza la simulación nocturna del exterminio del clan Uchiha. Habilidad consolidada actual. Físico Otsutsuki, habilidad dorada, habilidades opcionales actuales. Ilusión más 100, azul, maestría en Shuriken Jutsu, blanco, maestría en Taijutsu, azul, liberación de madera, oro. A medida que las habilidades se desarrollaban ante él, de repente un icono dorado se destacó. Se quedó sin aliento. Liberación de madera, habilidad dorada. El legendario Kekkei Genkai del primer Hokage, Senju Ashirama. Una transformación de la naturaleza que combina chakra de tierra y agua para crear construcciones de madera vivientes a partir del chakra del usuario. Conocido por su poder para someter a las bestias con cola y transformar paisajes. La segunda habilidad dorada. Liberación de madera. Los ojos de Uchiha Haru se iluminaron con genuina alegría. La descripción del sistema era breve, pero no hacía falta que fuera larga. Ya sabía lo aterradoramente poderosa que podía ser la liberación de madera. Este fue el Kekkei Genkai característico del dios del shinobi, Senju Ashirama. Podía controlar, defender, aplastar e incluso suprimir a las bestias de cola con facilidad. Diablos, podría invocar construcciones de madera del tamaño de montañas y destrozar el Susanoo de Madara Uchiha. En manos de Haru, esto sería un increíble aumento de poder. Pero también era realista.
El hecho de que ahora poseía la liberación de madera no significaba que se hubiera convertido en la segunda venida de Ashirama. Ni siquiera cerca. Después de todo, Yamato también tenía liberación madera. Y aunque Yamato era un ninja capaz, nadie lo confundiría con una potencia de nivel Kage. Comparado con el dios Shinobi, el liberación de madera de Yamato era paisajístico. Era una habilidad poderosa, pero dependía del potencial del usuario y de las reservas de chakra para desbloquear su verdadero poder. Y en el caso de Haru, tenía el físico de Otsutsuki, chakra casi infinito y una regeneración aterradora. Eso lo cambió todo. Donde Yamato flaqueó debido a bases de chakra débiles, Haru pudo elevarse. Cuanto más fuerte sea el usuario, más aterrador podría volverse el liberación de madera. Los árboles de Ashirama aplastaron montañas. Los árboles de Yamato construyeron escuelas. Ahora Haru tenía la misma habilidad, pero con el chakra de un Otsutsuki y el linaje de un Uchiha. Me pregunto hasta dónde puedo llevarlo. Una sonrisa baja se dibujó en su rostro mientras apretaba los puños. Esto no fue solo un potenciador. Esto fue un cambio radical. Ya podía sentir que la marea estaba cambiando. Capítulo 15. Físico Otsutsuki, habilidad dorada. Posee una capacidad regenerativa extremadamente poderosa, comparable a la inmortalidad en su estado máximo. Capaz de absorber ninjutsu, con reservas de chakra casi infinitas. Liberación de madera, habilidad dorada. Un Kekkei Genkai único creado por el primero Kage, Senju Ashirama. Formado mediante la fusión de los chakras de agua y tierra. Un poderoso ninjutsu donde el usuario utiliza su chakra como fuerza vital para manipular la madera. Genjutsu más 100, habilidad azul. Mejora drásticamente la capacidad del usuario para lanzar y resistir ilusiones. Maestría en Taijutsu, habilidad azul. Amplifica enormemente la efectividad del usuario en el combate cuerpo a cuerpo. Después de seleccionar la habilidad dorada liberación de madera junto con dos habilidades azules, Uchiha Haru ingresó una vez más a la simulación. Una habitación familiar. Un cielo oscuro y silencioso. La brisa aullaba suavemente sobre los tejados. Todo era exactamente igual que antes. Pero una cosa había cambiado, su poder. Y no solo un poco. Si Uchiha Haru anteriormente había rondado justo por encima del nivel de un Jonin de élite, aún tímido para ser verdaderamente considerado de nivel Kage, entonces con la adición de la liberación de madera, finalmente había superado ese umbral. Abriendo la palma de su mano, Haru canalizó su chakra. Un pequeño brote verde emergió del centro de su mano, extendiéndose con una velocidad asombrosa. En cuestión de segundos, se convirtió en un árbol joven, rebosante de vitalidad y fuerza. Liberación de madera, esto es interesante. Entrecerró los ojos, observando el árbol con creciente expectación. Esa emoción de poder que corría por sus venas era embriagadora. En batallas anteriores con Uchiha Itachi, la diferencia entre ellos había sido dolorosamente amplia. El dominio del Mangekyou Sharingan era innegable. Pero ahora, Uchiha Itachi tenía el Mangekyou Sharingan, y Uchiha Haru tenía liberación madera. El resultado ya no era tan seguro. Apagó las luces, saltó silenciosamente al tejado y esperó. El aire se quedó quieto. Incluso los latidos de su corazón sonaban atronadores en el silencio. Entonces, crujido. La puerta se abrió. La luz de la luna se derramaba sobre el suelo, proyectando una sombra larga y siniestra. Uchiha Itachi. Entró lentamente y deliberadamente. El brillo rojo de su Sharingan parpadeó en la tenue luz, hermoso y aterrador a la vez. Zumbido. En el momento en que Itachi puso un pie dentro, Haru atacó. Desde las sombras, 3 kunai volaron hacia Itachi, cortando el aire con intenciones asesinas. Pero justo antes del impacto, la forma de Itachi se disolvió en una bandada de cuervos, revoloteando en la oscuridad. Un clon. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. Los 3 kunai están incrustados en las tablas del suelo. Haru no estaba sorprendido. Uchiha Itachi era un genio. Nadie podría derrotarlo tan fácilmente. Cayó al suelo, aterrizando silenciosamente justo cuando el destello del Mangekyou Sharingan de Itachi brillaba a través de su máscara. Para contrarrestar a Tsukuyomi, necesitabas un poder ocular mayor que el del lanzador. Haru no tenía eso. Todavía no. No había forma de que su Sharingan de los 3 Tomoe pudiera igualar al Mangekyou. Pero había estudiado la técnica. Conocía los contraataques. Primero, la distancia. Aunque Tsukuyomi era poderoso, su alcance de lanzamiento era limitado. 5 metros. Un poco más lejos, y no podía activarse. En segundo lugar, el contacto visual.
Se requirió una conexión visual directa o indirecta con el Mangekyou Sharingan para iniciar la ilusión. Ahora, Haru estaba mirando directamente a los ojos de Itachi, pero desde 5 metros de distancia. Así que no se inmutó. Él se mantuvo firme. Danzo tenía razón, dijo Itachi rotundamente. No eres un tipo común y corriente. Haru se burló. ¿Desde cuando el Uchiha empezó a lamerle las botas a Danzo? Un traidor. Un asesino de su propio clan. Sin importar las nobles razones tras las que Itachi alegara esconderse, jamás podría lavar esa sangre. Por primera vez, un destello de emoción cruzó los ojos de Itachi. El Mangekyou Sharingan brilló un poco más, antes de apagarse de nuevo. No fue por Danzo. Fue por la aldea, para evitar la guerra. Pero ahora no importa. Morirás esta noche. Los labios de Haru se curvaron en una fría sonrisa. ¿Estamos seguros? Y ahora tenía motivos para tener confianza. La liberación de madera, combinada con el físico Otsutsuki regenerativo y absorbente de chakras, su fuerza no se parecía en nada a la de antes. Itachi no respondió. Pero sus ojos contaban la historia. El Mangekyou brillaba carmesí. Frío. Certero. Como uno de los mayores talentos surgidos del clan Uchiha, y de todo Konoha, Itachi tenía un orgullo inquebrantable. Creía en sus habilidades. En el poder del Mangekyou. Después de todo, el Sharingan de Haru todavía era solo de 3 tomoe. La diferencia entre esto y el Mangekyou era enorme. Un abismo. En toda la historia del clan Uchiha, innumerables shinobi habían despertado los 3 tomoe Sharingan. Pero solo un puñado había logrado desbloquear el Mangekyou. Cada uno de ellos es una leyenda por derecho propio. La confianza de Itachi no era arrogancia. Era un hecho. En la oscuridad, sus ojos brillaban. Una mirada roja y mortal. Entonces, silbido. Haru desapareció. El poder del físico Otsutsuki surgió a través de él y desapareció de su lugar en un destello de velocidad. Demasiado rápido. Incluso con el Mangekyou Sharingan, Itachi no podía seguir su movimiento con claridad. Él entrecerró los ojos ligeramente. Él ya había hecho su investigación. Después de que Haru mató a Kuroki Raiga, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla, Itachi se lo tomó en serio. Muy en serio. Esta no fue una misión imprudente. Esta fue la noche del exterminio. El fracaso no era una opción. Cada movimiento debía ser preciso. Cada enemigo lo comprendía a la perfección. Uchiha Haru. 3 tomoe Sharingan. Fuerza. Por encima del nivel de un Jonin de élite, por debajo del nivel de un Kage. Alto nivel de Taijutsu, Shurikenjutsu y Ninjutsu elemental. Fuerte resistencia contra el daño del ninjutsu. Esa fue la información recopilada. Pero lo que estaba viendo ahora, esta velocidad era mucho mayor de lo que había anticipado. Incluso con preparación, incluso con confianza, Itachi sintió un escalofrío de sorpresa recorrer su columna. No es de extrañar que tanto Danzo, como esa persona, insistieran en que yo me encargara de esto personalmente. Este ya no era el mismo Uchiha Haru de antes. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku, un capítulo 16. Swish, swish, swish. Uchiha Itachi desató una ráfaga de kunais y shuriken como una tormenta, sus movimientos fluidos y precisos, como si arrojar armas no le costara nada. En el silencio sepulcral de la noche, el sonido del metal cortando el aire resonó siniestramente. Cientos de kunais y shuriken se entrelazaron formando una red enorme y mortal, todos dirigidos a Uchiha Haru. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Haru formó rápidamente sellos con las manos, sus dedos se movían borrosamente mientras canalizaba su chakra. Su fuerza había superado hacía tiempo el nivel de un Jonin de élite. Ahora era innegablemente del nivel de un Kage. El físico que le había otorgado el linaje Tsutsuki había experimentado mejoras asombrosas. Su taijutsu, resiliencia, capacidad de curación y reservas de chakra habían alcanzado nuevas cotas. En comparación con su antiguo yo, ahora era varias veces más poderoso. Aunque la técnica de la gran bola de fuego se consideraba un jutsu básico del estilo fuego, Haru no se contuvo. Vertió en ella una inmensa cantidad de chakra, amplificando su poder hasta el límite. Una bola de fuego colosal se lanzó hacia adelante, ardiendo con intensas llamas e irradiando ondas de calor que quemaron el aire. Avanzó como un cometa en llamas, incinerando cada kunai y shuriken que se cruzó en su camino. Pero en ese mismo momento, detrás de Haru, otro Itachi apareció silenciosamente como un fantasma. Apretó firmemente una katana en su mano y atacó a Haru con precisión mortal.
Gracias a su Sharingan completamente despierto, Haru sintió el peligro repentino e inmediatamente se giró hacia un lado, viendo la espada de Itachi descendiendo sobre él. Un clon. Al lanzar esa abrumadora descarga de armas, Itachi tuvo la audacia de preparar un clon con antelación. Merecedor del título de ninja genio. Ante el golpe meticulosamente cronometrado, Haru intentó esquivarlo, pero fue demasiado tarde. La hoja aterrizó de lleno en su pecho. Sin embargo, no había sangre. El Haru que había sido golpeado dio una leve sonrisa y lentamente se disolvió en la nada. También había sido un clon. Ni siquiera el Mangekyou Sharingan de Itachi había sido capaz de detectarlo. En la oscuridad detrás de él, un kunai ahora estaba presionado fríamente contra la columna de Itachi. «Bajaste la guardia, Itachi». Era la voz de Haru. Mucho antes de que Itachi entrara al edificio, Haru ya había utilizado la técnica de liberación de madera, clon de madera para preparar la trampa. A diferencia de la técnica estándar de clon de sombra, el clon de madera era más avanzado, conservando todas las ventajas de un clon de sombra mientras imitaba de cerca el chakra y la firma física del cuerpo original. Tanto es así que incluso el Mangekyou Sharingan podría ser engañado. Y ahora, con un simple empujón del kunai, Haru podría acabar con la vida del genio más célebre de la aldea. Pero Itachi no mostró miedo. Permaneció tranquilo, completamente sereno. ¿De verdad?, dijo en voz baja. ¿Estás seguro de que lo que ves es real? Cuando las palabras salieron de sus labios, el mundo alrededor de Haru se retorció. Itachi desapareció. Así lo hizo el kunai en su mano. Los ojos de Haru se alzaron de golpe, solo para encontrarse con la mirada fría y brillante de un par de Mangekyou Sharingan, brillando como lunas de color rojo sangre en la oscuridad. Genjutsu. Había quedado atrapado en la ilusión de Itachi. Desde el mismo momento en que Itachi entró en la casa, Haru ya había caído bajo la influencia del Mangekyou. Todo lo que ocurrió después, cada técnica, cada maniobra, incluso el engaño del clon de madera, había sido una invención. Nada de esto había sucedido. La expresión de Haru se oscureció. Todos sus planes cuidadosamente trazados, reducidos a fantasía. Incluso con su fuerza actual, incluso con sus habilidades de nivel Kage, aún no era rival para Uchiha Itachi. Haru, es hora de que salga tu verdadero yo. Itachi miró la angustiada figura de Haru y habló crípticamente. Haru frunció el ceño, su expresión estaba genuinamente desconcertada, como si no entendiera lo que Itachi quería decir. «Este, sigue siendo tu clon, ¿no?», preguntó Itachi en voz baja y firme. La vergüenza y la sorpresa en el rostro de Haru se desvanecieron lentamente. Regresó a su habitual comportamiento tranquilo y sereno. Aplauso, 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 una ronda de aplausos resonó desde las sombras detrás de él. Apareció una figura que aplaudía lentamente. Era Uchiha Haru, el verdadero. El que tenía frente a Itachi parpadeó como una proyección y luego se disolvió en partículas brillantes de luz. «No pensé que lo verías tan fácilmente», dijo Haru mientras daba un paso adelante. Había un dejo de admiración en el tono de Itachi. «Has llegado más lejos de lo que esperaba». En todo el clan Uchiha, e incluso en todo Konoha, solo otros dos de la generación más joven podrían considerarse sus iguales: Uchiha Shisui y Ataque Kakashi. Ahora, había un tercero. Y este había permanecido oculto en las sombras. Antes de este enfrentamiento, nadie hubiera creído que un chico con solo un Sharingan de 3 Tomoe pudiera ver a través de la ilusión Mangekyou de Itachi. Haru dio una sonrisa fría y cómplice, optando por no responder. Él no era el único en el clan Uchiha que mantenía su poder oculto. Todos sabían que Itachi era un prodigio, un Anbu a una edad temprana, ya con muchas hazañas en su haber. Pero ¿quién hubiera imaginado que un niño de 13 años ya había entrado en el reino de los Kage? Y no cualquier shinobi de nivel Kage, sino uno que, respaldado por el poder del Mangekyou Sharingan, podría enfrentarse a las leyendas. Un nivel de talento casi aterrador. Itachi hizo una pausa y luego dijo: «Si las circunstancias fueran diferentes, podríamos haber sido amigos. Pero ahora, tengo que matarte». Su voz era tranquila, pero la presión detrás de ella era abrumadora. «¿Matarme?», sonrió Haru con suficiencia. «Puedes intentarlo». Sin dudarlo, Haru comenzó a formar sellos rápidamente. Liberación de madera. Aparición en lo profundo del bosque. El suelo bajo ellos se estremeció violentamente. Desde la tierra, los árboles jóvenes brotan a una velocidad antinatural, creciendo rápidamente hasta convertirse en árboles, para luego transformarse en gigantes imponentes con ramas enormes y extendidas. En segundos, todo el complejo Uchiha se había convertido en un bosque denso e irreconocible.
La expresión de Itachi se ensombreció. Su Sharingan giraba rápidamente, intentando procesar lo que presenciaba. Esta firma de chakra, esta naturaleza elemental, liberación de madera. Fue sin lugar a dudas World Release. El legendario Kekkei Genkai del primer Hokage, Hashirama Senju. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría alguien del clan Uchiha poseerlo? La mente de Itachi dio vueltas. Antes de que pudiera reaccionar, los árboles cobraron vida. Troncos gruesos, enredaderas y ramas se retorcían y enroscaban con aterradora agilidad, como un nido de serpientes. Se abalanzaron sobre él desde todas las direcciones, formando una red monstruosa y retorcida que lo encerraba por todos lados. Era un bosque con voluntad propia, la voluntad de Aru. Un poder de linaje que desafiaba la lógica, ahora manejado por un Uchiha. Lo imposible se desarrollaba ante sus ojos y Uchiha Itachi, por primera vez en mucho tiempo, se encontró a la defensiva. Capítulo 17. Lanzamiento de madera. El advenimiento del mar de árboles. Una de las técnicas más icónicas de World Release. Al usar su propio chakra como fuente de vida, el usuario crea instantáneamente un bosque entero. Cada rama, enredadera y árbol dentro de este dominio queda bajo el control absoluto del mago. Este jutsu comparte similitudes con otro del mismo estilo, liberación de madera, emergencia del bosque profundo, pero difiere en términos de alcance y consumo de chakra. Con las reservas de chakra actuales de Uchiha Aru, podría realizar la emergencia del bosque profundo, pero esa técnica demanda una inmensa cantidad de chakra y está destinada a ser un finalizador. E incluso entonces, contra alguien como Uchiha Itachi, incluso un finalizador puede no ser suficiente. Teniendo en cuenta la posible duración de la batalla, Uchiha Aru decidió decididamente utilizar el adviento del mar de árboles en su lugar. Las vides y las ramas surgían desde todas las direcciones, espesas y rápidas. Itachi respondió con rapidez, usando la técnica de desplazamiento corporal para evadirlo. Pero dentro de este inmenso bosque conjurado por el elemento madera, cada árbol estaba bajo el control de Aru. Este era el dominio de Aru. ¿Cómo podría alguien esperar escapar de ello con simples destellos corporales? Estilo de fuego. Jutsu de llama de dragón. Itachi formó rápidamente sellos, inhaló y exhaló una corriente de llamas abrasadoras. Un gran dragón de fuego rugió, impactando el bosque con una fuerza devastadora. Auge. Una atronadora explosión sacudió la zona mientras las vides se incineraban, se rompían y se reducían a cenizas. Se abrió una brecha temporal en el bosque enmarañado. Pero Itachi no tuvo tiempo de moverse. La abertura que había excavado fue rápidamente sellada nuevamente por más vides y ramas que brotaban como criaturas vivientes. La vegetación destruida se regeneró a un ritmo asombroso, alimentada directamente por el chakra de Aru. El bosque volvió a cerrarse. Entonces, ¿este es el legendario lanzamiento de madera? Debajo de su máscara Ambu, Uchiha Itachi frunció el ceño ligeramente. Hace siglos, el legendario Uchiha Madara, portador del eterno Mangekyou Sharingan, luchó contra Hashirama Senju, el primer Hokage, en el Valle del Fin. 6 Madara perdió. En aquel entonces, fue este mismo poder, el elemento madera, el que abrumó al guerrero más fuerte del clan Uchiha. Se creía que después de la muerte de Hashirama, la liberación de madera desaparecería del mundo. Y sin embargo hoy, se enfrentó a ello nuevamente. Y su poder era aterrador. En otras circunstancias, Itachi habría aprovechado la oportunidad de probarse con este jutsu. ¿Podría el legendario elemento madera suprimir realmente el Mangekyou Sharingan? Siempre lo había dudado. Después de todo, el Sharingan era el orgullo del clan Uchiha. ¿Cómo podría ser inferior? Pero esta noche no era el momento para experimentar. Esta noche fue la noche de la aniquilación del clan Uchiha. Tenía tareas más urgentes. No sería prudente quedarse aquí. Con eso, Itachi hizo su elección. Él priorizaría la misión. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Estilo de fuego. Gran aniquilación de fuego. Uno tras otro, Itachi desató un bombardeo implacable de jutsus de estilo fuego. Desde lejos, el bosque parecía estallar en luz de día mientras tormentas de fuego lo consumían todo. El calor abrasador deformó el aire. Las llamas se elevaron, lamiendo el cielo y devorando los árboles por completo. Ni siquiera la regeneración de liberación de madera pudo seguir el ritmo. Pronto, el bosque quedó reducido a cenizas esparcidas por el viento. El mar de árboles ya no existía. Sin embargo, Uchiha Aru permaneció tranquilo. Dada la destreza de Itachi, había anticipado este resultado.
Aún así, estaba profundamente satisfecho con su recién despertado liberación de madera. El linaje del dios Shinobi es realmente algo más. Especialmente cuando está mejorado por la fisiología Tsutsuki que corre por sus venas. Ese linaje divino impulsó el volumen de su chakra, su regeneración física y su destreza sensorial a niveles casi inhumanos, amplificando el verdadero poder de la liberación de madera. Esto fue crítico. La aterradora fuerza de Ashirama Senju no provenía solo de su Kekkei Genkai, sino también de su cuerpo sabio, la fuente de sus enormes reservas de chakra. Eso le permitió utilizar liberación de madera con total desenfreno, liberando todo su potencial. Había otros en el mundo que poseían fragmentos del mismo linaje, pero al carecer de la resistencia física, su liberación de madera se quedó corta. Y en términos de constitución física bruta, el linaje Tsutsuki de Uchiha Haru posiblemente superó incluso el cuerpo sabio de Ashirama. La única brecha ahora estaba en el ámbito de la maestría. Así, aunque el liberación de madera de Haru aún no había alcanzado el nivel de Ashirama Senju, todavía era lo suficientemente potente como para enfrentarse a alguien como Uchiha Itachi. Para alguien como Haru, este tipo de duelo solo había existido en la simulación, hasta ahora. Sin embargo, notó algo curioso. Itachi no había usado Tsukuyomi, la ilusión más temida de su Mangekyou Sharingan. ¿Era cauteloso? ¿Estaba inseguro? Tsukuyomi era mortal, sí. Pero si fracasaba, el repunte podría ser devastador. Incluso un pequeño error de cálculo podría significar la derrota. A menos que estuviera casi seguro del éxito, Itachi dudaría en activarlo. Itachi, ahora respirando con dificultad, finalmente mostró un destello de tensión. Incluso para un shinobi de nivel Kage, desatar una docena de jutsus de fuego a gran escala era una tarea ardua. Liberación de madera, no se trataba de un truco elemental. Era el legendario Kekkei Genkai de Ashirama. Y Uchiha Haru lo había dominado. No lo subestimes más. Por primera vez, Itachi lo reconoció como un verdadero igual. Swish, swish, swish. Shuriken y kunai volaron de las manos de Itachi, un arco brillante de acero apuntado directamente a Haru. Estilo de madera. Pared abovedada. Las manos de Haru se convirtieron en sellos. Gruesos pilares de madera se alzaban desde la tierra, curvándose hacia adentro para formar una cúpula protectora a su alrededor. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El metal chocó con la madera. Los proyectiles resonaron sin causar daño contra la superficie de la cúpula. Pero justo cuando Haru disipó la cúpula de madera, silbido. Otro Itachi apareció detrás de él, aparentemente de la nada, con el shuriken ya en la mano. Lo lanzó a la espalda de Haru. Pero Haru ni siquiera se inmutó. Giró y lo desvió con un kunai propio. 1, luego 2, luego 3 golpes en rápida sucesión. Había visto este truco antes, durante el genjutsu anterior. No volvería a caer en esa trampa. O eso creía él. Espera, no. Algo no andaba bien. Una oleada de pavor inundó sus sentidos. Esto no era solo un shuriken. Esto fue, el shuriken de triple hoja del molino de viento, la tercera espada del Sharingan. Lo que desvió solo había sido un cebo. El verdadero ataque vino de la sombra, la tercera espada oculta, girando a gran velocidad hacia su flanco. Con apenas un segundo libre, Haru activó la técnica de parpadeo corporal y desapareció de su camino. Reapareció a cierta distancia, con la respiración agitada y el corazón palpitante. Eso había estado cerca. Demasiado cerca. Incluso con su resistencia Tsutsuki y su rápida curación, un impacto de esa arma podría haber sido fatal. Uchiha Itachi, no solo poseía el Mangekyou Sharingan y la fuerza del nivel Kage. Tenía la mente de un estratega demoníaco. Un asesino frío y calculador que no se le escapó nada. ¡Qué terrorífico! Capítulo 18. Estilo fuego, gran técnica de bola de fuego. Uchiha Haru y Uchiha Itachi formaron sellos manuales simultáneamente y desataron su ninjutsu. 2 ráfagas de llamas rugientes salieron disparadas de sus bocas, formando enormes bolas de fuego que colisionaron en el aire. La explosión esparció brasas ardientes hacia el cielo, y el intenso calor era palpable incluso a distancia. Itachi saltó hacia atrás, dando saltos por el aire mientras formaba nuevos sellos manuales en pleno vuelo. Haru, mientras tanto, permaneció inmóvil, con un shuriken listo en la mano. Pero detrás de Itachi, invisible y silencioso, un tronco de árbol carbonizado y seco cobró vida, animado por el chakra de Haru. Se deslizó y se estiró, arrastrándose hacia la espalda expuesta de Itachi. Itachi no se inmutó. Continuó tejiendo sellos, aparentemente ajeno a la amenaza que se acercaba. Estilo de fuego. Gran bola de llamas.
Un torrente de fuego abrasador surgió de su boca, creciendo en tamaño e intensidad a medida que se dirigía hacia Haru. Las llamas, alimentadas por chakra, crecieron hasta convertirse en una esfera rodante de calor destructivo. Justo cuando el extremo afilado del tronco del árbol atravesó el cuerpo de Itachi, maricón. El cuerpo explotó en un remolino de plumas negras. Sin sangre, sin gritos, solo una nube de cuervos dispersándose en el viento. Un clon de sombra. Haru entrecerró los ojos. Uchiha Itachi, qué listo. Haru había usado la distracción, mostrando un shuriken para llamar la atención mientras ocultaba el ataque real con la trompa animada. Pero Itachi se anticipó, dejando un clon en su lugar sin que nadie lo notara, y completó su técnica sin fallar. No es solo un genio de Konoha. Es el hijo más leal del clan Uchiha. Estilo de madera. Muro del mundo de los árboles. En respuesta a la bola de fuego, Haru formó rápidamente sellos manuales. De la tierra frente a él, surgieron gruesos troncos que se unieron para formar una densa barricada de madera. La esfera en llamas impactó. Auge. Una explosión retumbó por el campo de batalla, enviando una onda expansiva abrasadora en todas direcciones. Tierra, piedra y ramas rotas fueron arrastradas por los aires. Ceniza y humo llenaron el cielo, envolviendo la zona en sombras grises. El enorme muro de madera comenzó a agrietarse y ennegrecerse por el calor, pero resistió. Haru permaneció detrás de él, ileso pero cauteloso. Ese ataque provino de un clon. El cuerpo real de Itachi sigue escondido en algún lugar, observando. Esperando. Zas, zas, zas. De repente, atravesando la neblina, se escuchó el tenue silbido del acero, apenas audible para cualquier shinobi común. Pero para Haru, cuyos ojos Sharingan captaban hasta el movimiento más sutil, fue suficiente. 3 shurikens atravesaron la niebla gris hacia él. Haru se desvió rápidamente hacia un lado y luego respondió lanzando su propio shuriken hacia la dirección de donde venían. Pero, nada. Ningún sonido del metal contra la corteza. Sin impacto. Solo silencio. Itachi permaneció oculto, silencioso, invisible en el caos. De entre las sombras, otro kunai salió volando, este con una etiqueta de papel brillante. Una etiqueta detonante. Le siguió una ráfaga de técnicas de estilo fuego, lanzadas desde ángulos desconocidos. Cada vez que Haru se defendía con el estilo madera, los ataques fallaban, pero lo mantenían reaccionando, desequilibrándolo. El enemigo está oculto, estoy expuesto. Una posición peligrosa. Lanzamiento de madera. El advenimiento del mundo de los árboles. Las manos de Haru formaron sellos rápidos. De nuevo, los árboles brotaron del suelo. Las raíces se abrieron paso a través del suelo. Las ramas se elevaron hacia el cielo. En cuestión de instantes, las ruinas del asentamiento del clan Uchiha se transformaron en un vasto bosque viviente. Ahora, Haru controlaba el campo de batalla. Ahora, nada dentro de los árboles podía moverse sin que él lo supiera. Incluyendo a Itachi. Incluidos los demás. Aquellos que estaban observando pero aún no habían actuado. Haru sonrió fríamente. ¿Crees que no me di cuenta? Sabía que el bosque llamaría la atención. Operativos de Danzos Road. El hombre enmascarado, Uchiha Obito, todavía fingiendo ser Madara. Por supuesto que estaban aquí. Danzo nunca quiso que ningún Uchiha sobreviviera. Y ahora, uno de ellos había despertado el elemento madera, el legendario Kekkei Genkai que antes se creía exclusivo del primero Kage. Si antes Danzo veía a Haru como una amenaza, ahora lo vería como un objetivo que debía ser eliminado a toda costa. Itachi, un niño de 13 años con poder de nivel Kage. Ni siquiera la palabra terrorífico era suficiente para describirlo. Si se le daba tiempo, si se le permitía crecer, su potencial era inimaginable. Danzo nunca permitiría eso. ¿Y Obito? Tenía sus propios planes. Itachi era fuerte, tan fuerte que Obito lo quería como parte de Akatsuki. Pero Itachi era escurridizo, indescifrable, insondable. Incluso con los innumerables planes B de Obito, no confiaba plenamente en Itachi. Aún así, necesitaba ver más. ¿Cuán profunda era la fuerza de Itachi? ¿Podría ser controlado? Y luego estaba Haru. Un niño que maneja los poderes de Otsutsuki y Senju, hombro con uno de los prodigios más fuertes en la historia de Uchiha. Obito estaba intrigado. A su organización le faltaban miembros. Si pudieran convertir a Haru, si pudieran reclutarlo, todo cambiaría. Pero con Danzo cerca, con agentes Root acechando, el hombre enmascarado sabía que no podría capturar a Itachi y Haru a la vez. Una lástima. A Haru no le sorprendió nada de esto. Como transmigrante, entendía muy bien la política de la hoja.
¿Cooperación? Por favor. Todos se estaban usando unos a otros. Nadie quería aliados, solo herramientas. Y así, nadie ayudó a ninguno de los dos bandos. Danzo esperaba el golpe ganador. Obito buscaba al recluta adecuado. Todos se quedaron sentados, esperando a que el otro diera el primer paso. Pero para Haru, el resultado ya estaba claro. Incluso si derrotara a Itachi, no escaparía de Obito y Danzo. Esta simulación estaba condenada al fracaso. Y eso estuvo bien. Él no vino aquí para ganar. Él vino a pelear. Acababa de despertar el elemento madera, acababa de alcanzar el nivel Kage. Necesitaba esta batalla. Necesitaba la fuerza de Itachi para perfeccionar la suya. ¿Y qué vino después? Es solo una simulación. Déjalo arder. Los árboles crujieron y gemieron, las hojas susurraron con la voz del chakra de Haru. Y luego, desde el interior del bosque viviente, Uchiha Itachi apareció a la vista. No más escondites. No más esperas. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Capítulo 19. Después de que ambos se miraron a los ojos, se lanzaron simultáneamente hacia adelante, chocando con el kunai que sostenían firmemente en sus manos. Esta vez, fue una batalla de taijutsu. Uchiha Haru, con su físico mejorado por Otsutsuki, poseía una agilidad, fuerza y velocidad que superaban con creces al shinobi promedio. Pero Uchiha Itachi, el prodigio de Konoha, no se quedaba atrás. Él también era muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. El intercambio fue rápido e intenso, y ninguno logró tomar la delantera después de varias colisiones rápidas. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Estilo de fuego. Jutsu de llama de dragón. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Las llamas estallaron en rápida sucesión, señalando el final abrupto de su intercambio cuerpo a cuerpo. Por información previa, Itachi sabía que Uchiha Haru destacaba en taijutsu. Después de todo, incluso Kurokiba Raiga, uno de los 7 espadachines ninja, había caído a manos de Haru. Itachi no tenía intención de entablar un combate cuerpo a cuerpo prolongado donde Haru tuviera la ventaja. La misma lógica se aplicó a Haru. Entablar combate cuerpo a cuerpo implicaba acortar la distancia, lo que suponía un gran riesgo. La amenaza de caer en el Tsukuyomi lanzado por el Manjeki Sharingan de Itachi. A pesar del aumento de poder ocular de Haru, aún manejaba solo un Sharingan estándar de 3 tomoe. Comparado con el Manjeki de Itachi, la diferencia era cualitativa, no solo cuantitativa. En términos de genjutsu, Haru estaría en clara desventaja. No podía permitirse ese riesgo. Además, ahora que había desbloqueado el elemento madera, Haru por fin podía igualar a Itachi en ninjutsu. No había razón para luchar en un terreno que no controlaba. Así que, casi simultáneamente, ambos optaron por la ruta más segura, el ninjutsu de largo alcance. El cielo ardía en tonos naranja y rojo mientras sus jutsu chocaban y su chakra encendía el aire. Esta no era una pelea cualquiera. Era una batalla entre guerreros de nivel Kage. Su ferocidad era suficiente para estremecer a cualquiera que la viera. Si el complejo del clan Uchiha no hubiera estado situado a cierta distancia del corazón de Konoha, y si el perímetro no hubiera estado sellado por una barrera establecida por varios shinobi de élite, toda la aldea podría haber quedado atrapada en el fuego cruzado. Ocultos en las sombras, el hombre enmascarado, Danzo, y los agentes de Roth observaban en silencio. Dos Uchiha se enfrentaron en un enfrentamiento mortal. Uno tenía 13 años. El otro, 15. Fue aterrador presenciar este nivel de poder en shinobi tan jóvenes. Ya no solo eran prometedores, eran peligrosos. Para entonces, Danzo y los demás ya habían visto todo lo que necesitaban ver. El cielo comenzó a aclararse con la llegada del amanecer. Si la situación se prolongara durante mucho más tiempo, sin duda atraería la atención de otros aldeanos, y eso sería problemático. Después de todo, los Uchiha habían sido fundamentales en la fundación de Konoha y aún ejercían una influencia considerable. Una misión clandestina para exterminarlos jamás podría reconocerse públicamente. Si se filtrara la noticia de esta noche, ¿quién podría predecir cómo reaccionarían los demás clanes? Quebraría la frágil unidad que Konoha aún conservaba. Ya era hora de terminar con esto. Mientras Haru y Itachi intercambiaban jutsus devastadores, Danzo emergió de las sombras y dirigió a sus agentes de Roth hacia la batalla. Simulación fallida. La conciencia de Uchiha Haru volvió a la realidad. Incluso mientras el mundo a su alrededor se calmaba, su mente seguía atrapada en la neblina de adrenalina de la batalla. Sus pensamientos se posaban en el enfrentamiento con Itachi. Si solo hubiera sido Itachi, tenía confianza. Quizá no en ganar, pero sí en sobrevivir.
Incluso podría haber cambiado la situación. Pero en el momento en que Danzo llegó con sus agentes Root, toda la ecuación cambió. Los agentes de la raíz no eran soldados comunes. Individualmente, quizá no representaban una amenaza. Pero cada uno fue seleccionado cuidadosamente por su especialización y entrenado para matar sin vacilar. Coordinados y despiadados, lucharon como una entidad singular, cubriendo las debilidades de cada uno y amplificando sus fortalezas. Y el propio Danzo, un auténtico shinobi de nivel Kage. Su sola aparición bastó para inclinar la balanza. Ni siquiera el poderoso cuerpo de Haru, mejorado por Otsutsuki, ni su dominio del elemento madera pudieron superar la abrumadora cantidad de enemigos y la presión implacable. Finalmente, cayó, abrumado y exhausto. Pero en lugar de desesperación, Haru estaba lleno de algo más. Excitación. Esta fue su primera pelea real contra un oponente de nivel Kage. Se giró y miró el reloj. 2:25 am. Habían transcurrido 6 horas en la simulación. 6 horas de batalla continua, y parecieron solo unos instantes. Había perdido la noción del tiempo, inmerso en la intensidad de cada enfrentamiento. A menos de 10 horas de que el sistema entrara en otro período de enfriamiento, Haru sabía que era una ventana preciosa. Una oportunidad única en la vida para perfeccionarse a través del combate. Entonces, sin dudarlo, fijó la habilidad dorada, liberación de madera, como una habilidad permanente. Luego comenzó otra simulación. Durante los siguientes ciclos, Haru luchó contra Itachi usando diferentes tácticas y diferentes combinaciones de ninjutsu. En cada ocasión, fue perfeccionando su uso de World Release. Cada vez, se adaptaba a las exigencias de su físico mejorado por Otsutsuki. Pero el resultado final siempre fue el mismo. Itachi no era un oponente al que se pudiera vencer tan fácilmente. Aunque Haru se adaptó al jutsu y los patrones de movimiento de Itachi, su progreso fue mínimo. Podía defenderse, a veces incluso obtener una ligera ventaja, pero la victoria seguía eludiéndolo. Y luego llegaba Danzo, cada vez, con su escuadrón de asesinos Root. Superados en número. Rodeados. No importa cuánto luchara, Haru finalmente sucumbió al agotamiento. La simulación final llegó a su fin. El sistema entró en enfriamiento. Haru permaneció sentado en silencio, con los ojos entrecerrados, todavía inmerso en los ecos de la guerra simulada. Una escena tras otra se repetían en su mente. Estrategias que funcionaban, errores que necesitaban corrección. Recordó cada golpe, cada esquiva, cada oleada de chakra. Y entonces, como si saliera de un trance, abrió los ojos. Un resplandor carmesí brilló dentro de ellos. Sus 3 tomoe giraron rápidamente y luego cambiaron. Los tomoe se fusionaron en una forma singular y curva, como una cuchilla tallada en el iris. Manjeki Sharingan. En ese instante, Haru sintió una oleada. Su poder ocular aumentó a un ritmo asombroso, como si se rompiera una presa. Durante varios largos momentos, aumentó sin control, hasta que finalmente se estancó. Se quedó sentado quieto, respirando suavemente, con la mente clara y concentrada. Su poder de pupilo ahora eclipsaba lo que alguna vez poseyó. Este es el Manjeki Sharingan, no esperaba despertarlo así. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios, algo raro en alguien tan típicamente tranquilo y sereno. Las leyendas decían que el Manjeki solo podía despertar a través del trauma de perder a un ser querido. Pero claramente esa no era toda la verdad. A lo largo de una sola noche simulada, Haru había luchado contra Itachi una y otra vez, había bailado al borde de la muerte y se había superado todos los límites. Con cada enfrentamiento, su cuerpo de Otsutsuki se adaptaba y su poder ocular evolucionó. Había atravesado la barrera. Del Sharingan de 3 tomoe, hacia la evolución máxima. El Manjeki Sharingan. Y no lo hizo por dolor. Pero a través de la batalla. A través del fuego. A través de la guerra. Por pura voluntad. Capítulo 20. La evolución del Sharingan desde la forma de 3 tomoe al estado Manjeki no fue solo un simple aumento en el poder de los alumnos. Marcó un salto masivo en la capacidad general. Haru pudo sentirlo inmediatamente. Sus reservas de chakra aumentaron, su percepción se agudizó hasta un grado extremo y su velocidad física aumentó considerablemente. Y luego vino la técnica única y exclusiva de su Manjeki Sharingan, Izanagi. Nacido de la técnica divina del sabio de los 6 caminos, creación de todas las cosas, el Izanagi era el genjutsu definitivo, aquel que podía alterar la realidad misma. Durante su período de activación, el usuario podía anular cualquier daño, incluida la muerte, reescribiendo el resultado a su favor. Estaba completamente roto. Pero el precio por ejercer tal poder era devastador.
Normalmente, usar Izanagi implicaba sacrificar la visión del ojo que lo emitía. Ceguera permanente. Sin embargo, cuando Izanagi se manifestó como la habilidad Mangekyou de Uchiha Haru, vino con una diferencia crítica. En lugar de ceguera permanente, simplemente consumió una parte del poder de su pupila, como cualquier otro Jutsu Sharingan de alto nivel. Eso fue masivo. A través de sus recientes simulaciones, Haru había obtenido la habilidad dorada Liberación de Madera, y ahora, había despertado el Mangekyou Sharingan. Con su poder actual, había superado el reino de los shinobi comunes de nivel Kage. Incluso alguien tan terriblemente hábil como Uchiha Itachi ya no sería su rival. La luz carmesí de su Mangekyou se desvaneció gradualmente y sus ojos volvieron a su estado tranquilo y negro. Después de un momento de preparación mental, Haru se dirigió a la sede de la fuerza de policía de Konoha. Ya había agotado sus 2 días de permiso de misión, uno dedicado al entrenamiento y el otro a combatir en el sistema de simulación. Era hora de retomar sus funciones. Aunque ahora estaba en la cima del poder en Konoha, tal vez incluso en las 5 grandes naciones, sabía que la noche de la masacre Uchiha aún no había llegado. No podía permitirse el lujo de atraer demasiada atención. Sobreexponerse podría generar ondas impredecibles en la línea de tiempo, posiblemente incluso alterando los eventos que ya estaban destinados a desarrollarse. Eso sería pedir el desastre. La función principal de la fuerza de policía militar de Konoha era mantener la paz y el orden dentro de la aldea. Pero con las tensiones entre Konoha y el clan Uchiha aumentando cada día, la fuerza policial se había convertido más en un cascarón vacío que en una autoridad real. La confianza entre la aldea y los Uchiha se había erosionado sin posibilidad de reparación. Konoha ya no creía en los Uchiha, y los Uchiha no tenían ningún deseo de proteger una aldea que los trataba como enemigos. Mientras Haru se acercaba a la puerta principal de la sede de la fuerza policial, se oían susurros de todos lados. Oye, ese es Uchiha Haru, ¿no? ¿Es cierto que mató a Raiga Kurosuke, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla? Escuché que lo derrotó usando solo taijutsu. Sus miradas esta vez eran diferentes. Ya no eran indiferentes ni desdeñosas. Miraron a Haru con asombro, curiosidad e incluso un toque de miedo. Esto nunca había sucedido antes. Uchiha Haru siempre había sido conocido por su calma, serenidad y retraimiento. Rara vez iniciaba conversaciones, carecía de amigos cercanos y era reservado. La mayoría lo trataba como a un fantasma en el recinto, transparente y fácil de olvidar. Pero ahora, ese fantasma invisible había hecho lo imposible. Había derrotado a Raiga Kurosuke, uno de los temidos 7 espadachines de la niebla, famoso por manejar los gemelos del trueno, espadas gemelas que crepitaban con chakra Raidon. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora por todo el pueblo. También llegó al clan Uchiha y se quedaron incrédulos. ¿Se exageró la promoción de Raiga? ¿O acaso Haru, la sombra silenciosa en el fondo, realmente se había vuelto tan poderoso? A pesar de los murmullos, Haru los ignoró a todos. Lo que los demás pensaran de él no tenía importancia. Después de todo, en poco tiempo, la mayoría de estas personas estarían muertas. ¿Por qué preocuparse por las opiniones de los cadáveres? Entró en la comisaría, firmó para la rotación de servicio y no recibió ninguna misión especial. Como de costumbre, patrullaba las calles del pueblo en silencio. Cuando terminó su turno, el cielo se había oscurecido. Caminó solo a casa. A mitad de su ruta habitual, un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien lo estaba observando. Sus instintos lo gritaban. Antes de desbloquear el Mangekyou, es posible que Haru no se hubiera dado cuenta. Pero ahora, con su percepción sensorial casi al nivel de un dios, ni la más mínima perturbación en el aire podía escaparle. Aún así, no reaccionó. En lugar de eso, ajustó su dirección y eligió un camino más desierto, uno que conducía a un callejón remoto detrás de un distrito residencial. La noche había caído por completo. Las calles estaban tranquilas. Ya todos estaban en casa. Nadie estaría aquí si no tuviera una razón. En el silencio, Haru detuvo sus pasos y se giró hacia una zona específica de oscuridad. ¿Me has notado? Impresionante. Una figura emergió de las sombras. Llevaba una capa negra, una espada en la cintura y una máscara naranja grabada con líneas negras en espiral, que dejaba solo un ojo expuesto. El hombre enmascarado. No esperaba que me sintieras tan rápido, dijo, casi con admiración. En el clan Uchiha, eres la segunda persona en hacer eso. Eso llamó la atención de Haru. ¿El segundo? Así que el primero debe ser Uchiha Itachi. Si alguien más dentro del clan tenía una percepción similar, ese sería él.
Pero Haru rápidamente dejó de lado ese pensamiento. Ya no tenía sentido. Lo único que importaba era lo que tenía delante. Haru no quería atraer la atención de los ancianos Uchiha, ni de los líderes de Konoha, peleando abiertamente. Había elegido este lugar remoto por una razón. ¿Y el peligro? Él no tenía miedo de nadie. Con el cuerpo de un Tsutsuki, el legendario elemento madera y el Manjeki Sharingan, no tenía nada que temer. Soy Uchiha Madara. El hombre enmascarado habló lentamente, con voz profunda y firme. Cuando dijo el nombre, su ojo visible estalló en un brillo rojo sangre. Los tres Tomoe en el interior giraron y se movieron, fusionándose en un único patrón similar a una cuchilla. Manjeki Sharingan. Cualquier otra persona habría entrado en pánico con ese nombre. Uchiha Madara, uno de los fundadores de la aldea, un dios shinobi. Combinado con la visión del Manjeki, sería suficiente para romper la mente de un ninja común. Pero Haru. Él ni siquiera se inmutó. Él ya sabía que este hombre no era Uchiha Madara. Era Uchiha Obito, que llevaba el nombre de Madara como máscara, tanto literal como metafóricamente. Su falta de reacción hizo que el hombre enmascarado se detuviera. Había esperado conmoción, asombro y tal vez incluso miedo. Pero el niño que estaba frente a él simplemente lo miraba con indiferencia. Fue sorprendente. Y intrigante. El hombre enmascarado rió entre dientes. Bueno, entonces, este lugar está tranquilo y nadie nos molestará. Veamos qué clase de monstruo podría derrotar a Raiga Kurosuki tan fácilmente.